En 1944 amanece sobre el Pacífico. Un imponente acorazado japonés emerge de la niebla, creído intocable tras su blindaje de hierro. Un disparo lejano rompe el silencio. Segundos después, el acero se dobla, el agua brota y el mito de invencibilidad se derrumba. Ningún almirante previó que ingenieros de EEUU crearían un proyectil inteligente capaz de perforar blindajes y estallar internamente. Esta arma oculta cambió la guerra naval para siempre. Suscríbete ahora para más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el Pacífico era dominado por acorazados japoneses catedrales flotantes de acero, con una creencia: el blindaje decide la victoria. Sus ingenieros navales apilaron capas de metal endurecido, creando blindajes tan robustos que los proyectiles estadounidenses rebotaban o se rompían como piedras. Japoneses chispeaban y se desintegraban. Capitanes de buques estadounidenses observaban con angustia. Nada lo traspasaba. El blindaje del Yamato era tan denso que oficiales bromeaban: podía embestir una montaña y ganar. Para los marineros, el terror era real. Un impacto de las baterías del Yamato podía partir un destructor por la mitad. Si un barco estadounidense no atacaba primero y profundo, no sobreviviría. El Pacífico era tan vasto, tan implacable, que no habría botes de rescate ni segundas oportunidades. Los estrategas de la Oficina de Artillería entendieron lo que estaba en juego: crear un arma que venciera el blindaje a cualquier distancia o ver morir marines sin cañones de protección. Pero la fuerza bruta no bastaba. La armada de EEU había llevado las presiones de propelente y velocidades de salida a sus límites físicos. Si disparaban más rápido, los proyectiles se rompían. Aligerarlos reducía la penetración. Si se aumentaba demasiado la carga explosiva, la carcasa se debilitaba. La ecuación era implacable. Sobre el papel, simplemente no había una salida obvia. Esa frustración crecía en la fábrica de cañones navales de Washington, D.C., donde los metalúrgicos examinaban los proyectiles fallidos como detectives. ¿Por qué se rompían estos proyectiles? ¿A dónde iba la fuerza? ¿Por qué algunos se desviaban y otros solo se alojaban sin peligro en el blindaje? Cada grieta contaba una historia, cada rebote un fallo. Los ingenieros llegaron a una conclusión radical: el blindaje no debía destrozarse, sino ignorarse. No era sobre destrucción superficial, se trataba de alcanzar el interior del barco, donde la munición ardía, las bombas funcionaban, las calderas rugían y donde no existía blindaje. Si un explosivo detonaba muy profundo, bajo el agua, el barco se volvía una tumba. Y en cuanto esta idea echó profundas raíces, nada sería igual que antes. Cuando los proyectiles fallaban, el problema dejó de ser táctico y se volvió forense. En la fábrica de Washington, las luces nunca se apagaban. Equipos de metalúrgicos e ingenieros trataban cada proyectil roto como evidencia de un crimen. No preguntaban ¿con qué fuerza podemos golpear?, sino ¿cómo falló? Se mapearon, midieron y fotografiaron carcasas rotas, bandas dobladas y puntas deformadas hasta hallar patrones. El avance surgió de una idea brutal y sencilla. La mayoría de los blindajes ceden al impacto. La fuerza explosiva se disipa en la placa frontal sin alcanzar los órganos vitales del barco. Los proyectiles perforantes detonaban antes de tiempo, se hacían añicos al impactar o perdían velocidad al atravesar el blindaje. El resultado: energía inútil y barcos obstinadamente a flote. Para destruir un acorazado, debías golpear donde el blindaje no cubría: salas de máquinas, depósitos, polvorines, dentro del casco, donde una explosión interna podía generar una catástrofe.
Los diseñadores descartaron suposiciones. Cargas explosivas mayores eran inútiles si el proyectil no llegaba intacto. Una mayor velocidad inicial arriesgaba romper el proyectil, así que el nuevo enfoque combinó peso, geometría y tiempo. El Mark 8, un proyectil de 1.225 kilos, surgió como un compromiso casi absurdo, con una punta roma y contorneada para reducir fracturas, no para penetrar como una daga. Su cuerpo, de exótica aleación de alto carbono, fue tratado para una dureza que le permitía morder el blindaje sin fracturarse. Mas la metalurgia era solo la mitad. La espoleta se convirtió en el cerebro del arma. Ingenieros crearon un mecanismo de acción retardada que soportó el brutal impacto, detonando al proyectil atravesar las placas exteriores y entrar al interior de la nave. Cada milisegundo contaba. Si era muy breve, la explosión se perdía en el mar. Si era muy largo, el proyectil podría pasar o alojarse inofensivamente. Las pruebas fueron metódicas y brutales. Se replicaron blindajes, se extendieron los campos de tiro y se ajustaron los propelentes hasta que la velocidad y la integridad del proyectil alcanzaron el punto ideal. El éxito fue cuando un proyectil de prueba atravesó varias placas y detonó en un casco simulado, dejando a los observadores sin palabras. Comprendieron que no solo habían creado una bomba, sino que habían transformado el ataque naval. Diseñar el Mark 8 fue teórico. Probar su eficacia implicó una serie de fracasos largos, ruidosos y costosos, seguido de un éxito tal que dejó a los ingenieros en silencio atónito. Las pruebas pasaron al campo naval de Dahlgren, Virginia. Allí, ingenieros edificaron conjuntos blindados a escala, placas endurecidas, soportes, cubiertas simuladas y vigas longitudinales. La compleja anatomía de protección de un acorazado. Dispararon prototipos desde cañones pesados montados en cureñas especiales, midiendo cada vibración, cada grieta, cada fragmento. Las pruebas iniciales fueron brutales. Algunos proyectiles se rompieron en el impacto, dejando solo abolladuras cosméticas. Otros perforaban la placa exterior, desintegrándose antes de alcanzar los compartimentos internos. Cada fallo se registraba, analizaba y enviaba al laboratorio. Metalurgistas alteraron composiciones y tratamientos térmicos para que se doblara, no se rompiera. Duro para cortar, fuerte para el impacto. Los equipos balísticos experimentaron con la forma de la ojiva. Descubrieron que una punta roma y contorneada reducía las tensiones y evitaba fracturas a alta velocidad. Los técnicos ajustaron la pólvora para que el proyectil saliera a una velocidad que permitiera penetrar, pero sin que la carcasa se rompiera al impactar. Era un margen aterradoramente estrecho. Y luego estaba la espoleta. Los mecanismos de relojería se diseñaron para soportar el primer impacto y luego contar milisegundos antes de detonar. Muy corto y la explosión era inútil. Si era muy largo, el proyectil pasaría inofensivo o se alojaría sin dañar. La precisión exigía mecanizado industrial y control de calidad obsesivo. En una gris mañana de octubre de 1943, las piezas encajaron. Observadores presenciaron un disparo de prueba donde el proyectil atravesó placas, siguió por las estructuras de apoyo y detonó en lo profundo de un pañol simulado. La explosión desgarró maquetas internas como ninguna detonación superficial. Mamparos partidos, vigas dobladas y una inundación controlada fue catastrófica para la supervivencia del objetivo. La torre de control enmudeció. Hombres con carreras de mejoras graduales se dieron cuenta de haber creado algo revolucionario. La noticia se difundió con discreta urgencia. El Mark 8 sería un secreto bien guardado. Las tripulaciones se entrenaron en secreto.
Los encargados de municiones practicaban procedimientos rituales. El arma ya no existía solo en el papel, sino como una terrible realidad probada, un proyectil diseñado para morir dentro de un barco y así destruirlo desde dentro. Mientras el Mark 8 se perfeccionaba en polígonos, una clase de barcos para llevarlo se deslizaba por las gradas del otro lado del país. Los acorazados clase Iowa eran únicos entre los buques capital. Largos, rápidos y para seguir a las fuerzas de portaaviones. No eran acorazados pesados de hace un siglo. Eran depredadores elegantes, de 33 nudos y 9 cañones de 16 pulgadas en torretas triples. Esos cañones eran potentes en papel, pero la munición los transformaría. Sistemas de lanzamiento para un arma que atacaba el interior de un barco, no su blindaje. La puesta en servicio implicó secreto. Capitanes recibieron órdenes e informes clasificados. Los proyectiles Mark 8 no eran para bombardeos de rutina o cruceros. Eran armas para buques capitales, reservadas a los acorazados enemigos y sus puntos más vitales. Los pañoles estaban separados. Los proyectiles se manejaban con estrictas normas. Las tripulaciones practicaban en silencio. Cargar 9 proyectiles de 1.225 kilos era una coreografía al límite de la resistencia humana. Los operarios de munición respetaban peso y sincronización, como cirujanos al bisturí. Un error y la cubierta podía ser un cementerio. Las dotaciones practicaban con cargas de fogueo y proyectiles inertes, ensayando tablas de elevación, datos de telémetro y coordinación de tiro con radares. Los equipos de tiro calculaban soluciones simuladas con marcaciones de radar, viento, temperatura de la pólvora y desgaste del cañón para un disparo. Cada variable importaba. Su efectividad dependía tanto de la solución de tiro como de la metalurgia. Un ángulo incorrecto o exceso de velocidad podía romperlo o subpenetrarlo. La moral a bordo era compleja. Los marineros se preparaban para un duelo que quizás nunca llegaría, emocionados por tener un poder sin igual, pero intranquilos por ser el instrumento de una destrucción imparable. Les dijeron que sus proyectiles acabarían con flotas, pero que nunca revelaran el secreto. En rincones tranquilos, bajo cubierta, artilleros veteranos acariciaban casquillos inertes, imaginando la posibilidad hasta que se volvió parte fantasmal de la rutina. Los buques capitales que infundían temor en las salas de guerra de los almirantes seguían esquivos. Los acorazados, los instrumentos para los que se creó el Mark 8, se desvanecían bajo las nubes y en la noche. Para los marineros que dispararían esos proyectiles secretos, era entrenarse para un duelo siempre pospuesto. La oportunidad que muchos a bordo del Iowa y sus gemelos habían imaginado se evaporó. En octubre de 1944, el gran choque en Filipinas, la fuerza de Kurita atacó al convoy. Tripulaciones heroicas de EE-U lucharon con tácticas improvisadas y pura audacia. Al final, el temor a ataques al amanecer, la confusión de mando y la aterradora llegada de refuerzos estadounidenses hicieron que Kurita se retirara. Dio la vuelta a su flotilla. Una victoria no alcanzada, una masacre contenida. Para la tripulación del Iowa y del New Jersey, la retirada fue un amargo alivio y una frustración. Sus polvorines cerrados. Los proyectiles Mark 8 se mantuvieron en secreto. Oficiales escribieron de noches tensas, donde vigías observaron un horizonte oscuro, esperando un encuentro que nunca llegó. La lógica bélica había cambiado. Aviones, no duelos armados, decidían las flotas. El proyectil secreto demostró su valía en pruebas y bombardeos.
pero el duelo para el que fue construido, acorazado contra acorazado a distancia, se desvanecía en un mundo pasado, reemplazado por aviones que atacaban desde cientos de millas. A medida que los duelos de acorazados se esfumaban, el proyectil Mark 8 halló nuevas e inesperadas formas de probarse. Sus primeras pruebas de combate no fueron contra imponentes buques, sino contra baterías costeras fortificadas, búnkeres y cruceros acorazados en las costas. Cuando los acorazados clase Iowa abrieron fuego, se esperaba la conmoción y explosiones secundarias habituales del bombardeo. En cambio, presenciaron algo más extraño: impactos que se desvanecían en los objetivos seguidos de erupciones que desgarraban las estructuras desde dentro. Fue el primer murmullo público de un secreto. El crucero pesado Kumano fue un gran ejemplo. Los registros indicaron un Mark 8 que perforó la ciudadela, atravesó mamparos no destinados a ser perforados y detonó en el lado opuesto, partiendo la quilla. Ingenieros posteriormente afirmaron que el crucero fue partido por la mitad sin una explosión exterior. Cuando circularon las fotos, los arquitectos navales rivales examinaron los daños con horror. Las reglas de supervivencia en las que confiaron por décadas se volvieron obsoletas. En los brutales combates de Iwo Jima y Okinawa, los proyectiles mostraron un comportamiento inesperado. Una posición de artillería fortificada en Iwo, enterrada bajo 20 metros de hormigón, arena y ceniza volcánica, fue alcanzada una vez. El proyectil penetró hacia abajo, entró en un polvorín enterrado y provocó una explosión que derrumbó una ladera entera. Los marines que avanzaban tras el bombardeo no hallaron nada reconocible, solo escombros revueltos y hierros retorcidos. Los oficiales japoneses susurraban sobre proyectiles fantasma. Sus informes describían proyectiles que no explotaban al contacto. En lugar de eso, desaparecían y luego detonaban en algún lugar profundo del interior. Los equipos de control de daños casi no podían aislar inundaciones o incendios cuando el origen empezaba bajo el blindaje. Los compartimentos se rompían como órganos golpeados desde dentro. La información llegó a los interrogatorios mientras procesaban a los prisioneros. Un oficial admitió que las tripulaciones perdieron la fe en el blindaje. Aquello en lo que más habían confiado, las gruesas placas de acero que envolvían sus cascos, ahora invitaba a la peor destrucción. El blindaje atrapaba la explosión, la amplificaba, volviendo los espacios cerrados recipientes que explotaban. La protección reforzada se volvió una maldición. Pero los marineros que manejaban la munición rara vez presenciaban la carnicería. Solo veían el cuidadoso ritual tras bambalinas. Cada proyectil marcado con códigos espoletas inspeccionadas 2 veces. Simulacros de carga ejecutados por equipos cuyos movimientos rozaban la coreografía. Los hombres sabían que al usar proyectiles Mark 8, el objetivo sería temible. Estos proyectiles no estaban destinados a hostigar o perforar hormigón. Diseñados para poner fin a los barcos de forma decisiva y permanente. Y aunque el gran duelo entre el Iowa y el Yamato, soñado por historiadores, jamás ocurrió, el arma silenciosamente forjó su leyenda. Por pruebas, bombardeos y encuentros, el Mark 8 probó algo escalofriante. En las raras veces que se desataba, nada se interponía entre él y el corazón de lo que golpeara. En 1945, la Armada japonesa temía lo desconocido. El blindaje ya no garantizaba la supervivencia. Al otro lado del Pacífico, ingenieros de EEUU veían informes con silenciosa satisfacción. Su secreto funcionó como diseñado, aunque el mundo nunca vio la batalla para la que fue creado. Para 1945, los rumores de los proyectiles fantasma de Estados Unidos corrían como humo por la Armada Imperial. Los oficiales estudiaban patrones de penetración,
dibujaban misteriosos daños internos y debatían si algún blindaje podría resistir esta nueva amenaza. Pero mientras los susurros crecían, el duelo de artillería que todos esperaban entre los acorazados clase Iowa y el Yamato nunca llegó. Japón lo apostó todo a la desesperación. Operación Tengo, viaje mortal de ida a Okinawa. El Yamato, con poco combustible, encallaría en las playas de invasión, se transformaría en fortaleza y moriría, llevándose cuantas vidas estadounidenses pudiera. Almirantes fingían estrategia. Marineros sabían que era un suicidio. Submarinos de EEU avistaron la fuerza el 6 de abril. Al día siguiente, los portaaviones lanzaron oleadas de ataque. Los torpederos golpearon el babor del Yamato. Los bombarderos perforaron su cubierta, inundando los compartimentos más rápido que las bombas. Nunca alcanzó su rango, ni disparó una andanada a acero estadounidense. Tras una colosal explosión en su polvorín, brillante como el amanecer, el Yamato escoró, volcó y desapareció bajo su mancha de aceite hirviendo. Desde lejos, el Iowa y sus hermanas callaron. Sus polvorines aún guardaban los proyectiles Mark 8 para este enemigo. El duelo naval, obsesión desde 1941, se evaporó sin un solo intercambio de salvas. La aviación naval reescribió el guión. Los acorazados fueron espectadores en su propio funeral. En Washington, los analistas notaron que si los aviones podían cazar buques capitales más allá del alcance de los cañones o los misiles, superar el horizonte de los radares, el blindaje, moneda naval, sería un peso inútil. La era del orgullo de los grandes cañones terminaba no con andanadas, sino con el silencio de barcos sin oportunidad. El destino del Mark 8 se desvaneció en silencio. La bala perfecta llegó justo cuando el campo de batalla superó las balas. Cuando la guerra terminó, ingenieros navales de EEUU examinaron los acorazados japoneses restantes. Entre ellos estaba el Nagato, antaño orgullo de la flota imperial, ahora maltrecho, anclado, esperando su destino en el atolón de Bikini. Equipos bajaron a sus blindajes, cubiertas y mamparos retorcidos. Lo que hallaron asombró a los diseñadores del proyectil Mark 8. Allí, en placas de acero deformadas, se veían las marcas inconfundibles de impactos profundos, mucho más de lo que las matemáticas preguerra creían posible. Un impacto de un bombardeo costero meses antes había penetrado 40 centímetros de blindaje endurecido y perforado el acero del armazón opuesto. Penetró un depósito de combustible y detonó en un espacio de municiones que, por suerte, estaba vacío. Los ingenieros midieron distancias de penetración, recalcularon ángulos y se dieron cuenta de que esta arma no solo cumplió expectativas, sino que las superó. Peor para Japón, los investigadores vieron que su enorme blindaje estaba diseñado para sus propios proyectiles. La dureza y elasticidad no coincidían con la aleación estadounidense. Casualmente, la dureza y estructura de la ojiva del Mark 8 aprovechaban debilidades. El blindaje japonés no resistió. Fue una brillante ingeniería con puntos ciegos industriales. Mientras tanto, archivados en la fábrica de cañones navales, los datos revelaron algo aún más perturbador. Duelos simulados entre Yamato e Iowa sugirieron que los cinturones de blindaje no la habrían salvado de las detonaciones internas bajo la línea de flotación. Las inundaciones caerían como sumideros, colapsando los mamparos desde dentro. El blindaje, filosofía del Yamato, habría jugado en su contra. De repente, la mitología de los acorazados invencibles parecía ingenua. Y así llegó la revelación estratégica. Si el blindaje podía romperse, si la protección era una ilusión, la guerra naval no precisaba gruesos cinturones de acero.
Las flotas de posguerra giraron hacia radar, misiles, electrónica y velocidad. Los acorazados, reliquias de la noche a la mañana, eran muy pesados para amenazas imposibles de detener. En voz baja, arquitectos navales admitieron una verdad incómoda. El Mark VIII no solo destruyó barcos, aniquiló la idea del acorazado. En las décadas que siguieron, los acorazados clase Iowa vagaron por museos, flotas y llamados a la guerra. Corea, Vietnam, Líbano, incluso la Guerra del Golfo. Siempre en el corazón de sus blindajes, los proyectiles Mark VIII aguardaban en los polvorines quietos, intactos, como reliquias de un duelo olvidado. Las tripulaciones los entrenaron, cargaron y pulieron sus casquillos, pero el océano ya no ofreció blancos dignos. Misiles surcaron horizontes y el poder aéreo dominó donde cañones de acorazados no llegaban. Cuando se retiraron los acorazados en los 90, historiadores navales sintieron algo inquietante en sus cubiertas. El proyectil perforante más avanzado no libró la batalla para la que fue diseñado. Era un campeón sin arena, un arma perfeccionada justo cuando su campo de batalla se desvanecía bajo ella. Hoy puedes visitar los oscuros polvorines del USS Iowa o el USS Missouri y ver a algunos de estos gigantes tras un plexiglas. Turistas leen las etiquetas y siguen. Ingenieros se detienen. Saben que estos proyectiles son el fin de una era, el cenit de la guerra mecánica antes de que la electrónica lo cambiara todo. Observa de cerca y verás la advertencia. Solo para objetivos capitales. Un recordatorio de la batalla que nunca ocurrió. Los Mark VIII en silencio enseñan una lección. El poder no es solo el tamaño. La innovación puede deshacer el viejo mundo con una sola chispa de ingenio. Y a veces, la historia no termina con un trueno, sino con la tecnología llegando un momento demasiado tarde. Suscríbete para más verdades que los libros de texto olvidaron.